917. Muchas gracias por la presencia, compañero Fernando Larenas, señor economista Mauricio Poz, exministro de Estado, y exministro de Estado, señor economista Ramiro González. Sean bienvenidos. Le preguntaban a Abelardo Pachano, o se preguntaba él mismo, es un bonito estilo de hacer noticias en una modalidad interactiva. Y entonces la pregunta es obvia, ¿no? Le preguntaban: oye, economista Pachano, ¿cuánto se puede estimar el aumento en la recaudación y en qué medida se alivia la penuria fiscal y el déficit? La respuesta es bastante dilatada, pero en lo fundamental lo que menciona el economista Pachano es que en el caso del proyecto que hemos referido, incluso en la parte inicial de este programa, la cobertura pública de los daños ocasionados por el sismo, el propio gobierno lo ha estimado en ligeramente superior a los $1,000 millones, sin saber cuál es el tamaño real de este evento. Pero es lo que apela también, me refiero al economista Pachano, apela también es a una investigación de costo realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en la modalidad de un corrido por economía GIB. Esto nos explicará el señor economista Pozo. Estaría cerca de los 660 millones. Entonces, con lo obtenido del fondo, ya no existe necesidad alguna de contribución tributaria especial o extraordinaria. Así de contundentes son los números, dice Abelardo Pachano en su sección del diario El Comercio, Inquietudes Nacionales. Le cayó como anillo al dedo, decía yo, no obstante lo duro que era la dramática circunstancia a los 2 días del terremoto. Como tabaleño como soy, dije, no, pues le cayó como anillo al dedo al señor presidente toda esta nueva circunstancia de carácter financiero. No me vayan a tomar a mal, ¿no? Como que yo subestimo el dolor de la gente y todo. Ahí me conocen, más de 40 años bregando por este país. En fin, entonces, economista, ¿cómo le parece a usted la parte de las cifras? Si a usted le preguntarían, o sea, el presidente va a quedarse con cuánto, porque vuelvo a repetir lo que en paneles anteriores se mencionaba, que en este tipo de impactos apenas el gobierno tiene que financiar el 30% de su costo total, que el resto termina pagando la sociedad civil, la empresa privada, se financian con tributos especiales y todo lo demás. A usted la experiencia académica, ¿qué le sugiere? Gracias, Gonzalo, por la invitación. Saludos a mis compañeros de mesa. Quiero primero señalar que aquí lo que se está observando conforme pasan los días es que los montos que quieren recaudar por los distintos conceptos, los multilaterales, que suma más o menos $650 millones entre todos, el tema de lo que esperarían recaudar por los tributos, que eso ahí sí yo estaría por verlo por la situación de la coyuntura recesiva que tenemos, el tema de los seguros que deberían existir y que deberían cubrir parte, y eso probablemente también venga de afuera, versus lo que le tocaría. Pero si no les conviene, perdona la interrupción, si no les conviene exhibir esos costos de los seguros, porque no están amparados por reaseguros. Voy a hablar de eso. Exactamente, porque entonces, de lo contrario, si usted suma todos esos conceptos y ahora le quieren sumar otra cosa que se llama venta de empresas públicas, que habrá que ver qué venden y en qué precio se venden. Correcto. Todo eso sin duda excede de largo
de lo que se estimaría le tocaría al Estado para la restauración de las zonas afectadas. Eso probablemente estamos hablando de una relación de casi 3-1. Es decir, yo creo que por ahí no va el tema. Y claro, la primera duda que a uno le salta con esto es decir, ¿se está o no utilizando, pregunto yo, se está o no utilizando el desastre natural del terremoto para que esa desgracia sirva para atenuar el desfase fiscal el que desequilibrio ya se venía acumulando? Porque el problema fiscal no es de ahora, pues el problema fiscal se tenía antes del terremoto, y eso aquí en estos micrófonos lo discutimos muchas veces, con un valor cercano a los 10,000 millones, que era lo que se requería para cubrir ¿El régimen todo. se avispa o el régimen tiene razón de usar esos recursos? Razón legal y razón financiera. El régimen tiene la obligación de atender lo que le compete y lo que le corresponde. Esto que significa cubrir el problema fiscal que se ha acumulado a lo largo de los años, y adicionalmente el problema del terremoto en lo que le concierne al Estado, no en lo que le concierne al sector privado. Pero los números, como menciono, son bastante más grandes, o lo que se esperaría, bastante más grandes de lo que le tocaría al Estado participar. Por lo tanto, uno puede colegir que no todo va a ser para eso, sino una parte importante va a ser para ayudarse a cubrir el desfase del desequilibrio fiscal. Entonces, este es un tema. El otro tema, Pero Gonzalo, hay un tema correlacionado, si cabe el término, el hecho de que se va a hacer también, se va a fabricar un harakiri, porque todos los análisis apuntan a mencionar de que crear impuestos del tamaño que han creado casi son iniciativas voraces, que ya mismo sale una quinta, una sexta, porque tal vez hasta quieran, no digo financiar la campaña electoral, pero sí tomar dineros para poder repartir en objetivos más bien de generosidad con la gente que va a votar, nada más ni nada menos que el próximo año nomás. es, creo que absolutamente evidente la desconfianza que tiene la ciudadanía en que el Estado maneje fondos para el efectos de la recuperación de la zona afectada. Se ha pedido figuras de distinta naturaleza para que esto no sea manejado por el Estado, porque obviamente hay la desconfianza de que esto vaya a ir donde va a ir, y esto no es gratis. Eso viene por una serie de temas acumulados a lo largo de más de 9 años, que ha hecho que la gente pierda confianza y que no vea que hay transparencia en el manejo de los recursos. El endeudamiento con la China, que nadie sabe cómo es, el manejo de la liquidez en el Banco Central, que eliminaron la forma de detectar los activos y pasivos en el banco. Es decir, los ejemplos sobran como para justificar por qué hay desconfianza en que los recursos que van a recaudar por estos conceptos bajo el tema del terremoto vayan a ir a otro lado y no realmente a donde tienen que ir. Pero también hay un tema importante en esto, Gonzalo, que le iba a decir. Los seguros, recuerde usted, han estado concentrados en una empresa del Estado, que eso es Seguro Sucre, cuando yo muchas veces dije, es más, tengo hasta artículos escritos sobre eso, de que lo obvio habría sido que el Estado le pase ese riesgo del siniestro al sector privado y no se lo absorba él mismo, porque le está pasando el riesgo de un bolsillo a otro. O sea, hay el problema con la carretera, hay un terremoto, se daña la carretera y el que cubre es del mismo Estado, que es de un bolsillo a otro. O sea, es absolutamente ilógico. Son esas, yo diría, esos sesgos de decisión absolutamente perjudiciales. Ahora, claro, aquí habría que conversar, Ramiro probablemente opine algo sobre esto también, si las instituciones públicas pagaron las primas a Seguro Sucre, porque si no pagaron las primas, ¿cómo van a pagar los siniestros? Dos, y los reaseguros, ¿acaso tiene la caja 650 millones Seguro Sucre para poder atender, o lo que sea, para poder atender? Esto se reasegura siempre con el exterior. Sí, para se presta escepticismo. Entonces yo no sé lo que vaya a pasar ahí. No se sabe lo que vaya a pasar ahí, pero en definitiva, Gonzalo, yo creo que aquí hay un problema que se resume en un problema de confianza en los recursos que vayan a recaudar,
un problema en sobredimensionamiento de lo que quiere levantarse para ese mismo objetivo y un problema fiscal que ya se venía dando y que lo más probable es que vayan a querer tomar de esto para eso. ¿Por qué critican tanto el fideicomiso? Claro. Si el mismo gobierno hizo un fideicomiso por el Yasuni, pues, o no fue así. Así es. ¿O estoy mal de la memoria? Recuérdele bien a la gente, a la ciudadanía. Cuando se promovió el tema de la explotación del campo Yasuní en el oriente, se dijo que los recursos que se iban a levantar afuera para no explotar el petróleo iban a entrar a un fideicomiso para que esos recursos permitan precisamente el objetivo de no tomar recursos de explotación petrolera, o estoy equivocado. Eso es lo que se hizo y eso es lo que se estableció. ¿Por qué ahora el fideicomiso resulta que no es adecuado, que no es correcto? Que no me vengan a decir de que la ley impide que los recursos privados, recursos tributarios manejen sectores privados, si ese no es el tema. El tema es que hay un problema de desconfianza de los recursos que recaude el Estado, sí, sea por tributos, sea por plata de los multilaterales, sea por plata de los seguros, o sea por reformas tributarias. Hay una desconfianza. Y hay que darle una posibilidad de que llegue eso a donde tiene que llegar. Periodista Fernando Larenas, bienvenido, muy buenos días. El señor presidente de la República dijo sobre la venta de activos. Entramos a eso. Dijo que se ha revisado el límite de pensiones. No, esto es otra cosa. Sí, gracias por corregirme. El jefe de Estado anunció que se venderá Sopladora y que las empresas incautadas, como las dos televisoras, la TC y la Gama, además del Banco del Pacífico, los ubicó como los activos más importantes, dignos de ser vendidos, pero ya al último, porque los canales, si siempre han estado en venta, dice, y no sé, estaban reservados, ¿no? O sea, claro, pueden haber estado reservados también. De todo eso hay que imaginar cosas. Pero viene esta etapa. Pero después de tanto tiempo que el señor asambleísta Ramiro se ha mantenido en una mesa prácticamente con un lleno completísimo de asambleístas y funcionarios, y él en una soledad infinita, ¿no? Entonces Ramiro Aguilar, ya sin aguantar la cosa, salió, y lo primero que le dijo al reportero, que seguramente le preguntó algo genérico, ¿no? Le dijo, y bueno, ¿cómo le ha parecido todo esto? ¿El gobierno va a manejar de su propia cuenta todo este presupuesto? ¿Las cosas le parecen a usted que están bien? Usted ha estado aquí sentado y luchando y en un gesto tenaz, en una actitud vigilante, estudiosa, pero votaban y nada que ver, hasta que se ha de haber cansado de mocionar cosas, ¿no? Simplemente se dedicó a escucharles. Pero ya fatigado, ¿cómo es que le dijo usted, doctor, cómo le dijo usted al resto de integrantes de la mesa? Yo no confío en el presidente, yo no confío en el vicepresidente que va a dirigir el Comité de Reconstrucción de Manabí, no confío en la Contraloría, no confío en el Ministerio de Finanzas, y es un tema de confianza. Habrá otros que sí confíen, yo no. ¿Qué significa eso, Fernando Larenas? Bienvenido. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, los amigos panelistas. Sí, lo primero, me parece que es penoso escuchar eso de no confiar en nadie. Primero te hablo como periodista y con la experiencia que hemos tenido juntos en algunos trabajos, como por ejemplo el 95, la guerra del CENEPA. Es una guerra que unió a todos los ecuatorianos.
esta es una tragedia donde lo primero que yo pensé, dije, al fin nos vamos nuevamente a unir, así como en la guerra. Penosamente, volvemos a esto, ¿no? al tema de confianza, donde nadie confía en nadie, donde hay además una guerra de egos que se armó tremenda allá en la zona del desastre, por decir, yo reparto la fundita, no, yo lo etiqueto, yo le pongo la funda final, esos incidentes que se han armado ahí con miembros de la Fuerza Armada. Entonces yo digo, parece que ya hemos tocado fondo. Más abajo de eso Patiño está haciendo, es el imposible. señor ministro de la Defensa, está haciendo incluso propaganda en cadena nacional para él conducirla. Entonces, algo le paramos de comienzo, le dijimos, no vaya a pasar lo mismo que ya pasó y ese tipo de cosas. Cuídese, señor presidente, le van a hacer quedar mal. Deje que están bien las cosas. El alcalde, otras instituciones, pero todo quieren acaparar. Claro, no ayudes que la embarras. Eso es lo que está pasando, lamentablemente. Entonces yo digo, ¿qué nos une? El presidente hace unos llamados a veces desesperados, busca por aquí, hurga por allá, ¿dónde voy a obtener más recursos? Uh-huh. Y escuchamos esa frase lapidaria de Ramiro Aguilar, no confiamos. Y si no hay confianza, estamos fallando como país incluso, ¿no? O sea, ¿qué mensaje estamos dando a la sociedad mundial? ¿Qué mensaje estamos dando a la comunidad internacional? Que tienen que venir incluso los presidentes, claro, eso sí es solidario, que venga Humala, que venga Evo Morales, que ellos canalicen y que se les vea. Es un gesto político, es un gesto humano que se entiende y que se aprecia. Pero lamentablemente a los pocos días de la tragedia ya estaban las disputas de que quién canaliza y quién reparte esto y quién lo firma y cuál es el rostro. Y fíjate todo eso que se habló de la sociedad civil, ¿no? Esas críticas fuertísimas en el Vaticano a la sociedad civil, y es esa la sociedad que vimos ahí en el terremoto. Yo la semana pasada escribía de esa chica Morales, Carla Morales, sí, que es hija de un colega de Carlos Víctor Morales. Yo trabajé con él en Ecuavisa hace muchísimos años. Él era periodista deportivo. Así es. Y ella absolutamente no espera nada a cambio, y ese es el dador alegre, como dice la Biblia, ese ejemplo que sacábamos de la viuda pobre que dio todo lo que tenía, que era el vendedor de empanadas ahí, que dio la producción de su día, no sé en qué pueblito de Manabí, y eso es todo lo que tenía. Entonces, ¿quién da más? ¿Él o el otro figuretti que llega ahí a decir, vean los contenedores cargados de...? No, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, eso también está ahí. Pero lamentablemente, Gonzalo, lo que vemos es eso. Ahora, en el caso de que vamos a vender, se habló también de TAME, me parece que sí, TAME, como una empresa, pero fíjate, el déficit que tiene TAME son 55 millones. Entonces, ¿quién va a comprar una empresa con un déficit tan fuerte? Claro. Entonces, eso es complicado. ¿Y de dónde viene ese déficit? Se habló de 40 o 50 millones solo de lo que Venezuela le debe a TAME. Por fin, TAME no vuela a Venezuela. O sea, era absurdo que siga volando a Venezuela. Entonces, hay activos. ¿Qué activo vas a comprar? El tema de los medios incautados. El mismo presidente admite que cada vez que ha estado cerca de venderse, ven, a ver, muéstrenme los papeles. Es como si yo te quiero vender un carro y te digo, sí, pero mi suegra tiene los papeles en una disputa con no sé qué. Entonces, sale el título de propiedad de los Isaías. Tú no compras, no haces un negocio donde hay algo hipotecado, donde hay algo que no está seguro, donde legalmente no está seguro. Entonces, el tema de los medios incautados no es segura su propiedad. Si es que alguna vez se termina, no sé, después de 200, 300 años la Revolución Ciudadana, regresan los Isaías, van a decir, a ver, ven, devuélvame los medios. Sí. Entonces, ¿eso está claro o no está claro? ¿Dónde están los papeles donde el señor dice, señor, tome, ahí están los medios, ahí está su título de propiedad? Entonces, hay que ser claros y transparentes. Ojalá... Pero entonces el mismo gobierno no está confiado de que eso se pueda vender, pues. Y no Por sé eso es que se adelantó con el señor González, con el otro canal. Claro, y no sé si lo tenga como prioridad también. Yo creo que esa debe ser la última de las prioridades, vender esos medios, que son manejados
de una manera privada, ¿no? O sea, no es el Claro. Estado el que maneja. Incluso hasta utilidades, TC Televisión es un canal que da utilidades. No sé si se hayan repartido o no las utilidades, por ahí habían algunas dudas. Pero definitivamente, Gonzalo, no hemos visto una política de austeridad donde digamos, ok, yo me voy a desprender de todos los egos y voy a decir, señores, ya, esta es mi contribución, esta es la contribución del Estado. El Estado reduce una cantidad de secretarías inútiles que tiene, ¿no es cierto? El Estado gasta menos, el Estado viaja menos, la Asamblea, los asambleístas viajan menos. Hace poco se vio ahí cuánto reciben de viáticos cada vez que los asambleístas salen a alguna misión al extranjero. Entonces, paremos todo eso, viajen en clase económica, viajen en un solo carro los ministros, en fin, hay tantas formas de dar ejemplos, pero lamentablemente no vemos ningún ejemplo. Entonces, ¿cuál es el pedido de sacrificio? Señor, usted pague más impuestos. Está pagando 12 de IVA, pague 14. Y todos sabemos, los economistas saben, el economista que nos gobierna también sabe que el IVA es regresivo, porque si tú ganas 1.000 o ganas 10.000, o sea, ¿quién paga más IVA? Porque vas a comprar el mismo artículo, entonces le cuesta más al que gana 1.000 que al que gana 10.000. Entonces, esas son las señales que deberían ser un poco más claras. Claro, no teníamos fonditos, dice el presidente, sí, pero qué importante que hubiera sido haber tenido unos fonditos para aguantar. El sábado, cuando anunciaba la venta de activos. Correa, ¿por qué no ha vendido los canales incautados? Pero si están valorados, están publicitados. Pero cada vez que había un interesado en comprar TC o Gamavisión, ustedes saben que estos canales pertenecían a los Isaías, hay amenazas que después cuando se vaya el gobierno van a volver y van a enjuiciar a los que compraron, entonces asustan a los interesados. Pero esta, TC, Gamavisión, están valorados, TC creo que está 80 millones, eso ha sido siempre, esas empresas incautadas siempre han estado a la venta. Lo que por ejemplo sí ha habido, no ha estado tan claramente a la venta es el Banco del Pacífico, porque hay que hacer una valoración. Ya se está valorando y se pondrá el Banco del Pacífico a la venta. TAME o se pone a la venta o se abre el capital. Me parece que, no, TAME sí me parece que se puede vender. Son las empresas de sectores estratégicos que no se pueden vender. Fabrec, esperamos poder abrir el capital en lo que permite la Constitución, en CNT, en Flopec. Son miles de millones de dólares, pero no es tan fácil tampoco de la noche a la mañana vender. Y por si acaso, también decidimos, nosotros solo en hidroeléctrica tenemos 6.000 millones, solo en refinería, gracias a la repotenciación de Esmeraldas, esa vale 8.000 millones, cuando recibimos valía 700 millones, ¿ya? Ahora vale 8.000 millones, solo ahí tenemos 14.000 millones, riqueza del pueblo ecuatoriano. Entonces el desafío de esa riqueza convertirla en liquidez. Entonces hemos decidido no poner a la venta Sopladora, que es una hidroeléctrica que está prácticamente lista, falta el 2%, es grande, 600 megavatios. La inversión es casi 800 millones, más el carretero son como 900 millones de dólares. Estamos preparando la venta de Sopladora. Exa FM. ¿Por qué cree usted, economista González, usted que andaba por esos barrios, por qué cree usted, economista, que le vende Sopladora y no Coca-Codo u otro de los que darían 7 proyectos hidroeléctricos como sobrante, ¿no? Bueno, no sobrante, es lo mayúsculo. Y se van con Sopladora. Usted que investigó al último tantas cosas, y ese documento para mí es coyunturalmente fantástico, le felicito, pero está bien investigado, salvo que le haya aumentado o disminuido alguna cosa. Pero yo creo que eso está objetivo 100%. Tenga la bondad. Gonzalo, primero yo quiero manifestarle a usted que me alegra que el presidente haya recapacitado y por la presión ciudadana haya decidido tomar medidas de ajuste fiscal, que le sugerimos y que qué bueno que las haya tomado en cuenta. ¿Cuáles son las medidas de ajuste fiscal? En el documento que yo le dejé el miércoles anterior a usted, habíamos dicho que se venda TAME, que se venda Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico solo de patrimonio tiene 390 millones de dólares. Entonces, si se la vendiera solo a eso, tenemos ahí alrededor de 400 millones. La cementera nacional, el 38% de la cementera cuesta 110 millones de dólares más. Los bienes que están incautados y que están en manos del Banco Central, que se están destruyendo la mayoría de esos 11.000 bienes,
significan unos 500 millones de dólares más. Y así habíamos enumerado una serie de cosas más que llegaban a 1.730 millones de dólares. Es decir, para vender sopladora, No, el presidente dice que va a vender otras cosas que no van a poder ser vendidas. A ver, Esa parte sopladora, no entiendo. ¿por qué no pusimos nosotros sopladora? Porque la Constitución es muy clara, que ellos mismos la hicieron. El Estado se reserva el derecho de administrar, dice el artículo 313, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, etc. Más abajo, en ese mismo artículo, dice, se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales, etcétera, etcétera. ¿No? El artículo 315 de la Constitución manifiesta, el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. En el inciso cuarto de ese mismo artículo dice, la ley definirá la participación de las empresas públicas en empresas mixtas en las que el Estado siempre tendrá la mayoría accionaria. Está en la Constitución para la participación en la gestión de los sectores. 51, ¿no? Claro. No, 51 para el Estado. Pues por eso El digo, sector privado, 49. Claro. El artículo 316 dice, el Estado podrá delegar la participación de los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. Es decir, vuelve a repetir el tema. Y en la Ley de Modernización del Estado, en el capítulo 5, el artículo 41, solo habla de delegación. Entonces, por lo menos si hay la voluntad política del régimen, lo que debe hacer es cambiar la Ley de Modernización, tiene mayoría en el Congreso, cambiar de que se puedan vender estas empresas. ¿A qué podría estar apelando legalmente o constitucionalmente el presidente para poder hacerle a un ladito esas disposiciones? Bueno, constitucionalmente no le queda tiempo. No le queda tiempo, ¿no? Es la parte legal de la Ley de Modernización la que podrían cambiar. Pero Gonzalo, nosotros siempre insistimos. ¿En qué sentido? Para ver si... En el artículo 41, el artículo 41 de la Ley de Modernización hay que cambiarla porque solo habla de delegación. Dice, el Estado podrá delegar a empresas mixtas o privadas, pero no podrá vender más allá del 49%. Y una empresa privada, Gonzalo, no va a querer comprar hasta el 49% para que lo siga administrando el Estado. Claro. Eso no es real. Entonces, ese tipo de cosas hay que cambiarle y hay que sugerir al presidente que cambie esto. No va a vender nada. Hay cosas que sí se pueden vender. Por ejemplo, los bienes incautos en el Banco Central, hay que hacer una pública subasta en remate al martillo. A ver, aquí hay un departamento que cuesta 150,000, ¿quién más da? Esa es la base. Y a pujar. Y ahí puede tener 500 millones en forma urgente. Pero no hay esa... En 6 años no han podido hacerlo. Entonces, hay problemas en eso. Pero sí habrán todavía esos departamentos. Sí. Desactivos, digamos. Yo conozco de un edificio donde tienen un departamento, no han pagado las alícuotas y deben como $58,000 del pero tienen un policía, un guardia de seguridad que cuesta $1,600 las 24 horas cuidando el departamento. Y no pagan una cuota de $350, $400 del condominio. Entonces esas son las irracionalidades que hay que irlas cambiando. Así que, Gonzalo, yo creo que si el presidente, yo lo que debería más bien decirle al presidente es que cambien el criterio de que no se debe hacer inversiones en el sector de energía. ¿Por qué? Porque, Gonzalo, solo hemos utilizado el 11% del recurso hídrico del país. Todavía tenemos el 89% y hay sectores empresariales que son consumidores natos de energía. Que hagan ellos. Que hagan ellos, que les faciliten para que hagan proyectos hidroeléctricos de tal forma, pero no solo hasta 20 megavatios como se los dejaba antes, sino cualquier proyecto que quieran hacerlo, porque en eso nos hubiéramos endeudado menos. Ahora, con toda seguridad, un empresario va a decir, a ver, yo a sopladora lo puedo hacer con 600 millones, no con 900 como dice el presidente. Entonces, todo ese tipo de cosas el sector empresarial lo va a tomar en cuenta. Entonces, Gonzalo, aquí está muy claro. Yo creo que... ¿Y hay necesidad de venderlos ahora que estamos haciendo otro tipo de sumas? Y se ve que para lo inmediato ya está financiado. Yo sí estoy de acuerdo, Gonzalo, que es preferible que el Estado se deshaga de las cosas que no tiene. ¿En qué se va a gastar el producto de las ventas? Gonzalo, no hay que olvidarse que tenemos una crisis en cierres que ya venía desde antes. Sí. Aquí usted mismo ha oído a economistas que hablan de un hueco fiscal entre 7,000 y 10,000 millones. 10,000 dicen. Y seguramente vendrá otro paquete de impuestos adicionales.
Y lo que digo yo, Gonzalo, ya no hay cómo sacarle al mismo chanchito más grasa. No. Hay que comprar más chanchitos, hay que generar más chanchitos para sacar grasa de otros chanchitos, que son O sea, otras empresas, El gobierno apoyar está al súper sector. confiado de que la gente aquí no reacciona, que le puede clavar 4 paquetes de tributos, protestará un par de días y después, a nombre de la solidaridad con el señor presidente, porque ya las otras solidaridades se han agotado, se quedará calmo el gentío de gente. Yo no creo, Gonzalo, que pase eso. Yo creo que el pueblo ecuatoriano ha demostrado que tiene paciencia, pero no tanto. Y lo sensato sería que se haga una rectificación de la política macroeconómica del gobierno, que sea una política reactivadora. ¿Por qué es que no quiere cancelar, conforme nos indicó, parece que ya estaba en el intento, a los funcionarios de más de $3,000 mensuales? Nos hizo conocer aquí el economista... No, el economista, ya le meten a Jorge. Él está en Nueva York, tranquilo, por favor. Ojalá tenga esa grabación de Jorge Suárez, yo quería Gonzalo, hacerle oír. hasta mientras eso, Sí. mire, y nosotros en el mismo documento planteamos, Sí. así ya tiene, no hay problema. No, lo que yo lo que decía es que el economista Pablo Dávalos. Dávalos mencionaba hace contadas horas que tenía un proyecto prácticamente que era diseñado ya dentro del gobierno, él lo tenía. Y ahí se mencionaba que los que están sobre, digamos, hasta 3,000 y sobre 3,000 iban a ser objeto de una reducción más o menos significativa. Eso es lo que habíamos planteado en el documento. Mire, hay 47 ministerios y secretarías nacionales, 63 viceministerios y 221 subsecretarías, ¿no? Pero usted hizo Entonces, un trabajo nosotros más completo con lo de Colombia, comparando con Sí, Colombia. también, que obviamente es la 10ª parte de eso. Gonzalo, nosotros habíamos planteado la eliminación de eso, pero también ya planteamos que hasta el grado 6 de las remuneraciones unificadas se baje el 10%, haciendo unos ajustes de eliminar, por ejemplo, la empresa pública de parques urbanos y espacios públicos, la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, que son competencias netamente municipales. Eliminar de inmediato el Instituto Nacional de la Meritocracia, la empresa pública importadora, etcétera, un montón de cosas. Ahí tendría nosotros también la Secretaría del Buen Vivir, todas estas cosas, 150 millones, Gonzalo. Ahí tendría para reconstruir toda la red vial de las 2 provincias. Yo que recorrí estas provincias, Gonzalo, no exagerando, habrán 70 kilómetros dañados, sumando los tramos que hay. Y eso a 1,5 millones son 100 millones. ¿Usted se recorrió todo el... Todo Manabí me lo recorrí. Entonces, Gonzalo, hemos visto claramente que eso no puede ser más allá de eso. Entonces, hay que hacer una justa dimensión de la gravedad de la crisis, aparte obviamente del drama humano y todo, pero ya para la reconstrucción, Mauricio hablaba de 600 millones de los seguros, yo creo que es más, porque solo los 4 hospitales... Eso es información de la prensa, no te puedo decir. Solo los 4 hospitales con su equipamiento pueden costar 500 millones de dólares. Solo los 4. Puede ser. Claro. Y se dañó toda la tecnología, pero incluso de privados. Claro, entonces, Gonzalo, o aquí Seguro Sucre tiene, según la ley, 45 días para poner el billete. Todas las aseguradoras tienen 45 días para dar la indemnización. La Comisión Anticorrupción debería intervenir a ver cuán maduro está esa empresa que agilitaba, casi monopolizando absolutamente todos los aseguramientos de activos del Estado. Nosotros cuando estuvimos en el IES aseguramos en un concurso público, no dimos a Seguro Sucre. Ahora 13,000 créditos que se dieron del BIES están asegurados con Seguro Sucre. Entonces, de esos 13,000 que se hayan caído 1,000 casas o estén dañadas, de nuevo Seguro Sucre tiene que hacerlo. Pero adicionalmente, incluso los créditos dados por la CFN para construcción de camaroneras, para construcción de hoteles, etcétera, todo eso por ley tiene que estar asegurado.
Entonces hay que ver con qué empresas están aseguradas para que esa parte, esos recursos lleguen. Entonces no es que se necesiten 3,000 millones de dólares para la reconstrucción, porque buena parte de eso estuvo asegurado y la otra con la venta de estas empresas que nosotros las hemos manifestado desde la semana pasada. Yo creo que, por ejemplo, la Cementera Nacional, hay la gente que puede comprarla, el Banco del Pacífico. Si se da un marco legal adecuado para que la banca extranjera venga, que sería tremendamente importante para el país, yo creo que se lo puede vender sin ningún problema. Entonces, Gonzalo, son cosas sensatas que se los ha puesto. Pero si quieres vender TC Televisión a 80 millones, nadie te lo va a comprar. Hay que ponerlo a precio de mercado y hacer mecanismos transparentes de venta, de tal forma que todos veamos que se ha vendido al justo precio, al precio que están dispuestos a demandar los actores económicos. Bueno, lo que pasa es que también se comete inequidades porque a los panas de la burocracia, que son la mayor parte miembros del partido de gobierno, no los quieren topar. Sin embargo, a los militares sí les van a dar la siguiente novedad. La Constitución habla de un régimen de seguridad social y regímenes especiales para Fuerzas Armadas, Policía. Perdónenme, lo que hicieron fue repúblicas independientes. Pero una cosa es que se responda particularidades de cada sector. Policía, Fuerzas Armadas tienen una estructura piramidal, se tienen que retirar mucho antes, entonces hay una jubilación prematura. Perfecto, eso es entendible. Pero hay otras cosas que no tienen nada que ver. ¿Por qué no hay límite de pensiones militares y en policía? ¿Por qué en el sector civil la pensión se ajusta con la inflación y en el sector militar y policial con los sueldos de los activos? Sin límite. Es decir, cada vez se ahonda la brecha, la diferencia de pensiones en este caso. O sea, no tiene nada de solidario el sistema. Tenemos que corregir todo aquello. La cesantía. Hay altos mandos que nos salen, altos oficiales, un general, $200,000 de cesantía. Pero no es la plata que ha puesto. La plata que el puesto será $50,000. La plata que puso el Estado, 50,000, 100,000. ¿Y saben de dónde viene el resto? Del fondo común. Es decir, lo que aporta la base. Eso es lo que se llama pirámide de Ponzi. Esas son las especulaciones, las piramidaciones que no tienen sustento. Eso deja de entrar más gente en la base y colapsa todo el sistema. ¿Sí me explico? Porque están sacando de la base. Entonces, eso hay que corregirlo. En los próximos días se explicará a la tropa, policía, Fuerzas Armadas, la oficialidad, lo que se va a hacer con la cesantía, por ejemplo. Se va a poner un límite para sacar de ese fondo común hasta $30,000. Y cada año va a bajar un poquito, 25,000, 20,000, 15,000, hasta que la cesantía se ajuste a los aportes individuales, a los aportes patronales, en este caso del Estado, y no se tome el fondo común, porque eso es insostenible. Además, hay contribuciones exageradas por parte de la tropa, por parte de los oficiales, por parte del Estado. El Estado aporta como con 29%, la tropa 23%, me parece. Se van a reducir esas aportaciones, lo cual significa que van a tener un incremento en el salario neto que reciben. Pero Exa FM. El señor presidente no se olvida, Mauricio no se olvida, Fernando, de las Fuerzas Armadas. Fernando, ¿a qué atribuye que no se olvida de las Fuerzas Armadas en estos temas que parecía ya fueron a un campo de verano? Lo que parece que ahí hay mucha tensión. Creo que nunca quedó claro el tema ese del ISFA. Del ISFA. Y cuando las cosas no están claras, entonces se producen tensión. Ahora, lo importante es que nosotros tenemos, y bueno, eso hay que destacarlo, unas Fuerzas Armadas muy profesionales, unas Fuerzas Armadas que yo creo que hace muchísimo tiempo dejaron de meterse en política y de dirimir los conflictos. No sé si para bien o para mal, pero las Fuerzas Armadas siempre eran las que daban el veredicto final, ¿no? De ese presidente cae o no cae, si dejamos pasar el pueblo que se acerque o no se acerque a Carondelet. Pero me parece que las Fuerzas Armadas, y eso tal vez no se ha juzgado con la justicia que debería, como alguna vez lo conversamos acá, Gonzalo, cuando hubo un conflicto con el coronel Hernández. Sí. ¿Te acuerdas que hablábamos, por ejemplo, si no hubiéramos tenido unas Fuerzas Armadas consolidadas, qué hubiera pasado en el 95, en la guerra del CENEPA? Es cierto, o sea, las Fuerzas Armadas no deben estar destinadas a dirimir conflictos políticos, para nada. Pero bueno, ese es un tema, así está la situación, pero de lo que mencionaban hasta hace poco, lo que decía Ramiro en
ese balance que hacía de posibilidades de cómo ahorrar, de cómo conseguir más fonditos. Esas plataformas que están construyendo ahí en la Amazonas, me parece que son 700 millones. Fíjate, 700 millones entre todas las plataformas, claro, que suman las de al frente también, que todavía no han comenzado. Y con crédito chino, me parece que es inversión crédito china. y construcción china. Ahí, por ejemplo, ahí habría 700 millones menos que en un gasto que no parece necesario. Yo no digo que la burocracia deba estar como antes. ¿Te acuerdas en esos edificios? Del centro histórico. Hace más de... Claro. No, ya perdí el de la cuenta. finanzas, ahí al lado del Teatro O el Alhambra. del registro civil, Gonzalo. Acuérdate en la Mejía y Guayaquil, ese edificio de registro civil donde íbamos a sacar la cédula, o donde uno se casaba, incluso una cosa horrible, las paredes manchadas de tinta. Por eso que horrible que se fracasaron casaba muchos sobre el matrimonios, ¿no? Por eso no recuerdo los años, pero son muchos. Antes no me oyeron. Por eso que fracasaron muchos matrimonios. Oye, y así era, pero fíjate, hace poco ese medio que tú lo has mencionado muchas veces, el de Cuatro Pelagatos, sacaba un alquiler para la oficina, ¿cómo se llama?, de control del mercado, del monopolio del mercado, 20,000 de arriendo. Sí. O Por sea, eso le ¿cómo- clausuraron ya, pues. ¿Cómo puede, claro, les clausuraron simbólicamente, pero cómo puede 20,000 de arriendo en una casa que era una belleza ahí en Bellavista? Si aquí al lado diagonal a están Canal pagando 8. 7, dijo el señor gerente. Entonces, Una más pequeña, ¿no? pero Como que 7. ahí hay soluciones que están y que se pueden aprovechar, pero es sentido común nada más. No se necesita ser un gran economista como para entender esos números. Una inquietud economista. ¿Por qué por primera ocasión en 40 y pico de años, el pico es grande ya, de ejercicio profesional, a mí que me ha gustado mucho el seguimiento de la economía, el Fondo Monetario Internacional acepta sin medidas de ajuste, con todas las de ley, y presta lo máximo que en este género de empréstitos acumula unos 3 o 4 ítems y llega a 300 millones, algo por el estilo. 370. 370 es casi 400 millones. Entonces, ¿por qué ha ocurrido eso con la administración Correa? ¿Lo querían llamar al redil y entonces le dan este aliciente o esta permisividad? Hay un cambio de posición del gobierno de alguna manera cuando uno observa lo que pasó hace algunos años y lo que está pasando ahora. Me refiero al hecho de que, recuerde, se le expulsó al delegado del Banco Mundial en Ecuador, se cerró la oficina del Fondo Monetario aquí, le dan sin condicionamiento. Se deleznó toda la política de los multilaterales, etcétera, etcétera. Ahora se produce esto, pero sí creo que hay que distinguir que este no es un programa económico. Esto no es un programa con el Fondo Monetario, esto es una ayuda que tiene acceso el Ecuador por ser parte del fondo, como puede tener cualquier otro país. Esto no tiene nada que ver con el fondo. Ahora, eso no quiere decir de que ahora ya les dejan entrar y antes tenían que hacer las reuniones vía Skype. O seguramente alguna vez se dijo también que podían venir solo de turistas y no como misión oficial. Sí ha habido un cambio de posición, pero para el hecho puntual que nos ocupa, estos recursos que son más o menos del 70% de la cuota que tiene el Ecuador en el fondo, son recursos que no están atados a un programa económico y por lo tanto no es que no viene con condicionalidad, sino que ningún crédito de catástrofe está atado a eso. Es para este país y para cualquier otro. Pero yo quiero decirle algo, Gonzalo, antes de que tenga la bondad, se me va el porque tiempo. estamos ya terminando. Todo lo que estamos viendo ahorita, venta de empresas o intención de venta de empresas públicas, nuevos impuestos, búsqueda de recursos a como dé lugar sin importar las condiciones, todo eso es el resultado de un dispendio de recursos. El dispendio fiscal acumulado a lo largo de los últimos 9 años es que da lugar a que ahora opten por estas cosas. Nunca debieron crecer a lo que han crecido para no estar en esta situación en este momento. Me dirán, sí, pero no habríamos tenido lo que tenemos si no habríamos gastado en esas cosas. Eso se pudo haber hecho sin necesidad de utilizar fondos del Estado,
con una delegación mucho más sincera y abierta al sector privado para que éste ponga el cheque y participe, o con inversión extranjera, se pudo haber hecho la misma obra. Entonces tendríamos en este momento plata y obras para poder salir de la situación, porque yo tengo aquí claros oscuros y no certeza de lo que va a pasar con la venta de las empresas. Es un momento complicado. Yo no sé si un interesado en comprar, por decir, los medios de comunicación pensará, y con esa ley de comunicación compraré, o dirá, y con esa superintendencia entraré a comprar un medio de comunicación. O sea, son preguntas que no conocemos, así como las otras. Y la lista es larguísima, no es la lista es enorme. Ramiro ha hecho un desglose, pero obviamente tienen farmacéutica pública, tienen importadora pública, tienen los ministerios coordinadores que a mi criterio no tienen ningún rol, que no se pueden poner de acuerdo los ministros entre ellos para que tengan que no quieren suspender crear, esos. O sea, esas cosas tienen que empezar a reducir, más que como monto, como señal de reducción. No hay una contribución de parte del gobierno de ahorro burocrático. Y claro, el gran problema de esto, corriente. Gonzalo, es que el gobierno le pasa la factura al sector privado. ¿A quién le ha tocado tener que despedir personal? Al sector privado. Es el que le ha tocado, lamentablemente, tener que despedir personal con todo el drama humano que esto significa. Sí. Y el sector público, que es el que genera el problema y le pasa después la factura a la orilla del frente para que tengan que tomar. Me parece que no es equitativo, no es justo tampoco, y yo creería que si no se ordena, recuerde algo, si no se ordena el manejo de las finanzas públicas y levantan plata vendiendo empresas públicas, lo único que estarán haciendo es traspasando el problema para adelante. Están pateando el problema por no ajustarse a lo que tienen que ajustarse. Obviamente es más fácil decir, yo vendo esto, saco plata. Es como aquel que heredó la hacienda, le falta plata y empieza a parcelar la hacienda y empieza a vender pedazos de la hacienda. Claro. Pero si ¿cómo no se hace la regula el campaña gasto, se va a para quedar sin hacienda, pues. Para gestar votos agradecidos, ¿cómo hace la campaña el señor vicepresidente? Parece que el señor presidente le está apoyando a él y no al caballero que está en Ginebra. Eso es problema de ellos, pero esta plata es plata del Estado. Y esta es plata de la gente, no es plata del gobierno. Que se entienda bien que es como se hace la publicidad de que las carreteras es otra obra de la Revolución Ciudadana. Esa es plata que se hace con los impuestos que pagamos todos los ecuatorianos. Con nuestros aportes es que se hace toda la red vial y todas las obras públicas. No es la genialidad del gobierno ni el favor de la revolución. Economista González, vea lo que es su tocayo. Llega a la conclusión y dice, yo no creo en nadie, hasta dudo de ti. Yo no confío en el presidente, yo no confío en el vicepresidente que va a dirigir el Comité de Reconstrucción de Manabí, no confío en la Contraloría, no confío en el Ministerio de Finanzas, y es un tema de confianza. Habrá otros que sí confíen, yo no. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Boletín de prensa número 70. Secretaría de Gestión